Existen personas que han atravesado tanto que su manera de relacionarse con el mundo cambió para siempre. Personas que miran con profundidad, que analizan cada gesto, que dudan antes de confiar, y no es por falta de amor, es por haber confiado tanto en alguien que no supo valorar. En su interior no hay frialdad, hay historia. Una historia que tal vez nunca contaron, pero que se manifiesta en la forma en que se protegen, en cómo se repliegan ante la duda, en cómo interpretan el silencio del otro como una posible señal de abandono. Después del dolor repetido, la mente se adapta, pero el alma no olvida. Se desarrolla la capacidad de funcionar, de continuar, de responder, pero muchas veces esa funcionalidad esconde una desconexión profunda de uno mismo. Esta reflexión es para quienes se han sentido fuera de lugar incluso estando rodeados de personas, para quienes han aprendido a ser fuertes por necesidad, no por elección. Si tú también sientes que tu forma de amar cambió después de lo que viviste, si tu silencio ha sido malinterpretado y tu distancia confundida con desinterés, no estás solo. Estás en medio de un proceso de transformación que merece ser comprendido. Y aquí vamos a hablar de eso. El sufrimiento no desaparece solo porque lo ocultes o lo ignores. Lo que no fue expresado permanece y con el tiempo se convierte en estructura, en hábitos de pensamiento, en mecanismos de defensa, en formas de relacionarnos que no elegimos conscientemente, pero que terminan definiendo nuestros vínculos. Carl Jung advirtió con precisión: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Aquello que evitamos mirar no desaparece, se manifiesta de otro modo. Se filtra en nuestras reacciones, en nuestras decisiones, en la forma en que interpretamos los gestos y los silencios de los demás. De esta forma repetimos patrones inconscientemente. Por eso, para algunas personas, una pausa en la conversación puede sentirse como una amenaza. Un cambio de tono puede generar angustia. Un gesto de distancia puede desencadenar un temor desproporcionado. No porque sean frágiles o inestables, sino porque en su sistema nervioso aún resuena el eco de vínculos donde la ausencia fue dolorosa y constante. Es la memoria emocional actuando como mecanismo de protección. El cuerpo y la mente aprenden a anticipar lo que una vez dolió profundamente. Y aunque la situación actual no represente un verdadero peligro, el organismo reacciona como si lo fuera, como un mecanismo de defensa. Cuando el dolor emocional no encuentra una manera consciente para ser procesado, el psiquismo no se queda quieto, se adapta, y lo hace creando formas de funcionamiento que, aunque parezcan fortalezas, muchas veces son respuestas encubiertas al trauma. Son mecanismos que permiten seguir adelante, pero a costa de desconectarnos de nosotros mismos. Carl Jung llamó la persona a esa máscara social que todos utilizamos para adaptarnos a las expectativas del entorno. No es una falsedad, sino una construcción funcional, la parte de nuestra identidad que mostramos para pertenecer, para ser aceptados, para sobrevivir. El problema no es tener una máscara, el problema comienza cuando nos olvidamos de que la llevamos puesta. Muchas personas que han atravesado experiencias emocionales profundas adoptan patrones que, desde afuera, pueden parecer admirables. Se convierten en los que siempre ayudan, los que nunca se quejan, los que cargan con todo sin pedir nada a cambio. Pero detrás de esa imagen fuerte y disponible, muchas veces se esconde una incapacidad para recibir, para mostrarse vulnerables, para asumir que también necesitan ser sostenidos. Otros eligen la distancia. Prefieren no depender de nadie, convencidos de que pedir es peligroso. Aprendieron que la autosuficiencia los protege, que el aislamiento los mantiene a salvo. No porque no deseen vínculos profundos, sino porque temen que esos vínculos vuelvan a doler. También están quienes se refugian en la mente. Analizan todo, cada emoción, cada palabra, y aunque parecen tenerlo todo bajo control, en realidad construyen muros hechos de lógica para no enfrentarse a lo que sienten. La hiperreflexión se convierte en un escudo contra la vulnerabilidad. Otros buscan controlar lo externo como forma de equilibrar el caos interno. Se vuelven perfeccionistas, exigentes, hiperproductivos. Mantienen la agenda llena, los espacios ordenados, los afectos contenidos. No porque eso los haga felices, sino porque inconscientemente necesitan una sensación de control que compense lo imprevisible de su historia emocional.
Ninguna de estas formas es un error. Son adaptaciones, respuestas sofisticadas que el alma construyó cuando no encontró otra manera de protegerse. Pero si se sostienen demasiado tiempo, terminan convirtiéndose en una cárcel emocional, porque vivir detrás de una función, ya sea la de salvador, el fuerte, el lógico o el independiente, impide que se exprese lo más humano, la necesidad, la fragilidad, el deseo legítimo de ser visto de verdad. Las personas que han atravesado experiencias dolorosas no solo recuerdan lo que vivieron con palabras, su cuerpo también guarda memoria, y es precisamente esa memoria no verbal la que muchas veces gobierna su forma de interpretar sus vivencias. Lo que parece una reacción exagerada desde afuera, suele ser una defensa profundamente arraigada desde adentro. Desde una perspectiva neuropsicológica, el sistema nervioso registra las experiencias traumáticas como eventos de amenaza. Cuando esas experiencias no se procesan de manera segura, el organismo queda condicionado a identificar el peligro incluso cuando éste ya no existe. La mente racional puede decir, esto no es tan grave, pero el cuerpo responde como si lo fuera. Este fenómeno se conoce como hipervigilancia emocional. Quien ha sido herido aprende a detectar señales mínimas, un cambio de tono, una pausa inesperada, una expresión ambigua. Reacciona con rapidez porque su sistema interno se ha vuelto experto en detectar patrones que alguna vez precedieron el trauma. Aunque vivir en este estado de alerta es agotador, muchas personas no saben cómo salir de él, porque para su mente, confiar no es una opción segura, es un riesgo que en el pasado ya costó demasiado. En este punto, es fundamental comprender que la hipervigilancia no es un defecto de carácter, es una adaptación del sistema psíquico a un entorno que alguna vez fue inconsistente o amenazante. Y mientras no se restaure esa sensación interna de seguridad, la mente seguirá escaneando todo en busca de una señal de peligro, incluso cuando no haya ninguna. Uno de los efectos más complejos del trauma emocional es la ambivalencia que se crea y permanece en la experiencia afectiva. Por un lado, existe el deseo genuino de amar, de confiar, de entregarse sin reservas. Por el otro, persiste una necesidad casi instintiva de estar preparado para lo peor. Este conflicto no es imaginario, ni tampoco una contradicción superficial. Es una tensión interna que atraviesa el sistema emocional de quienes han tenido que aprender a protegerse cuando eran más vulnerables. Personas que alguna vez confiaron por completo y no fueron cuidadas, desarrollan una relación ambigua con el vínculo. Lo desean, pero lo temen. Esto se traduce en lo que algunos modelos denominan apego ansioso evitativo, un estado en el que el afecto se ofrece parcialmente, condicionado por la necesidad de controlar el nivel de exposición emocional. Se ama, pero con límites no negociables. Se entrega, pero con reservas. La apertura emocional se vuelve gradual, medida, casi estratégica. No porque la persona busque manipular, sino porque una parte de su mente inconsciente busca protegerse para no volver a vivir experiencias traumáticas. Y aquí se produce un fenómeno muy particular. El amor deja de ser una experiencia de expansión y se convierte en un terreno que se transita con cautela. El cuerpo no se relaja del todo. La mente sigue interpretando señales, y aunque el otro no haya hecho nada mal, se empieza a anticipar el momento en que algo falle. Aquí es donde la desconfianza se va creando a consecuencia de lo que se vivió antes. Carl Jung lo sintetizó con claridad. No hay conciencia sin dolor. Es necesario haber atravesado el dolor para comprender las formas en que ese mismo dolor condiciona nuestros afectos. Y una vez que se reconoce esto, se comprende que muchas personas no están luchando contra el amor. Están luchando contra el miedo a volver a perderse dentro de él. Por eso, a veces, incluso en medio del cariño, se conserva una cierta distancia. Se ama con ciertas limitaciones. Esta ambivalencia no debe ser juzgada, debe de ser comprendida. Es la forma en que el alma intenta sostener la conexión sin renunciar a su seguridad. Y ese equilibrio es también parte del proceso de sanación, porque el amor, cuando es sano, no exige exponerse por completo desde el primer día. El amor sano respeta los tiempos de quien ya aprendió a cuidarse. La verdadera sanación no consiste en olvidar lo que sucedió, ni en fingir que ya no duele. Sanar es tener el valor de mirar hacia adentro con honestidad. Implica un proceso de integración.
reconocer las partes de nosotros que han quedado atrapadas en el pasado y traerlas a la conciencia, no para eliminarlas, sino para comprenderlas. Jung definió esto con el concepto de complejo, un núcleo emocional inconsciente que se forma a partir de experiencias cargadas de afecto no resuelto. Los complejos no son traumas aislados, son configuraciones psíquicas que se activan automáticamente cuando una situación actual se parece, aunque sea mínimamente, a una vivencia pasada significativa. Es por eso que muchas veces no reaccionamos al presente tal como es, sino desde un pasado que aún no ha sido digerido. Cuando no nos detenemos a observar ese contenido interno, lo proyectamos en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en la forma en que interpretamos el mundo. Y sin darnos cuenta, repetimos. Es en este punto donde comienza el trabajo profundo. La sanación real no surge de preguntarse ¿qué está mal en mí?, sino de comenzar a explorar qué heridas sigo cargando que aún no he comprendido del todo. No se trata de señalar culpables ni de revivir el dolor. Se trata de investigar el origen de nuestras reacciones más automáticas y darles un sentido consciente. Este proceso exige madurez emocional, porque implica sostener lo incómodo sin caer en la autoexigencia ni en la victimización. Requiere, sobre todo, dejar de juzgarnos por los mecanismos que desarrollamos para sobrevivir y comenzar a verlos como señales de una herida que aún necesita ser atendida. La sanación no es lineal ni inmediata. No llega de golpe. Llega a través de pequeños momentos de conciencia en los que podemos ver con claridad qué parte de nosotros está hablando cuando reaccionamos, cuando estamos presentes y cuando simplemente estamos repitiendo. Para tener un crecimiento personal es necesario dejar de vivir en modo supervivencia y comenzamos a vivir con autenticidad. Durante mucho tiempo, el dolor puede obligarnos a adoptar un estilo de vida orientado a resistir. Nos volvemos fuertes, resolutivos, adaptables. Pero esa funcionalidad, aunque nos sostiene, no siempre nos representa. En muchos casos, se convierte en un disfraz útil pero agotador, una manera de evitar el colapso, no de habitar la vida plenamente. Sanar, entonces, implica mucho más que dejar de sentir dolor. Implica recuperar partes de nosotros que dejamos atrás en el proceso de protegernos. Es volver a contactar con deseos que silenciamos, con emociones que evitamos, con una identidad que quedó suspendida mientras luchábamos por mantenernos a flote. Carl Jung llamó a este proceso individuación. Es el proceso por el cual una persona se convierte en lo que realmente es. Pero esto no ocurre mediante la búsqueda de una identidad externa o idealizada. Es a través de la confrontación con lo inconsciente, con la sombra, con los complejos, con las partes de sí mismo que han sido reprimidas, desplazadas o proyectadas. Durante este proceso, el yo, la parte consciente de la psique, deja de estar en el centro y empieza a alinearse con un principio más profundo que Jung llamó el sí mismo. El sí mismo no es una imagen, ni un rol, ni un estado ideal. Es la totalidad de la psique, la unión de lo consciente y lo inconsciente, la integración de la luz y la sombra, del pasado y el potencial, del dolor y la posibilidad. Individuarse implica, por lo tanto, dejar de vivir desde los mecanismos automáticos del ego, la máscara, el deber, la aceptación externa, y empezar a vivir desde una autenticidad interna. Es un proceso que requiere atravesar fases de crisis, desorientación, contradicción, porque lo que emerge en la individuación no siempre es cómodo, pero es verdadero. En términos psicológicos, podríamos decir que individuarse es reconstruir una identidad basada en la integración, no en la adaptación. Es abandonar el intento de agradar a todos, de encajar en todos los sistemas, de cumplir con todas las expectativas y empezar a escuchar con seriedad lo que uno realmente necesita, siente y representa. Para Jung, este proceso no es opcional si uno desea vivir con profundidad. De hecho, afirmaba que muchos síntomas psíquicos, como la ansiedad crónica, la insatisfacción persistente o la desconexión emocional, son manifestaciones de un alma que ha sido apartada de su propio camino de individuación. En ese sentido, sanar no es solo superar un trauma o corregir una conducta, es recuperar la dirección interna. Es permitir que el yo deje de defenderse y empiece a desarrollarse. Y aunque es un camino íntimo, individual y muchas veces solitario, el resultado es una existencia más libre. Comprender tu forma de reaccionar
No es un ejercicio de culpa, es un paso esencial hacia tu desarrollo personal. No se trata de justificar comportamientos, se trata de hacer conciencia y de reconocer que detrás de muchas respuestas automáticas existen experiencias que no fueron resueltas. El proceso de sanar comienza cuando logras identificar tus mecanismos de defensa, tus límites emocionales y tus patrones inconscientes, y decides trabajar con ellos en lugar de seguir actuando desde la inercia. Individuarse, en términos de Jung, es llegar a ser quien realmente eres, no quien aprendiste a ser para sobrevivir. Y ese proceso, aunque complejo, es lo que te permite construir relaciones más sanas, decisiones más conscientes y una vida más coherente con lo que realmente valoras. Si este contenido te ayudó a entenderte mejor, escribe en los comentarios: "Estoy trabajando en mi individuación", y haz de esa frase un compromiso contigo mismo. Dale like al video si este contenido te ha aportado algo de valor, compártelo con alguien que esté atravesando su propio proceso emocional y suscríbete al canal para seguir explorando temas de psicología profunda, desarrollo personal y sanación interior. Nos vemos en el próximo video.